acercándose a tu billetera, pueden robarte los datos y eventualmente hacer transacciones no autorizadas desde tus tarjetas. Hola a todos y bienvenidos a Alerta Latina. En las últimas semanas, los últimos meses, las denuncias por estafas digitales han crecido exponencialmente. Y siempre en Alerta Latina vamos a conocer las diferentes modalidades que utilizan estas bandas de ciberdelincuentes para crear escenarios falsos y así hacer caer a sus víctimas. En las últimas semanas hemos recibido una denuncia muy particular con un denominador importante, conocido como el toque fantasma. Queremos conocer en qué consiste esta modalidad de fraude y si es tan peligrosa como la están señalando en este momento a través de las denuncias que circulan en redes sociales. Para conocer cómo funciona esta modalidad y sobre todo identificar si estamos en riesgo al utilizar o cuando nos roban una tarjeta de crédito, estamos con Jorge Ceballos, experto en ciberseguridad de SET Perú. Jorge, gracias por acompañarnos en Alerta Latina y hoy queremos entender en qué consiste esta nueva modalidad que está siendo denunciada, conocida como el toque fantasma. ¿Está en riesgo nuestras tarjetas de crédito, esas tarjetas que llevamos en la billetera, en la cartera o en algún momento al efectuar algún tipo de pago físico? Toda tecnología nueva puede conllevar algún nivel de riesgo, ¿no es cierto? Y justo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas es que se ha viralizado esta posibilidad de que acercándose a tu billetera pueden robarte los datos y eventualmente hacer transacciones no autorizadas desde tus tarjetas. Y la verdad que eso más parece ciencia ficción que otra cosa. No es que sea imposible robarte dinero de tu tarjeta que tienes en tu billetera, pero es bastante complicado. Por ejemplo, los delincuentes podrían optar en sacar un POS del banco y tratarlo de acercar en un ascensor, en el micro, en el tren, a tu bolsillo donde llevas la billetera y ahí hacer algún tipo de transacción que eventualmente que sea de un monto pequeño, que no requiera PIN, que no requiera autorización y robarte. Pero para ello el delincuente tendría que sacar un POS del banco. O si convierte su celular, y los Android son muy flexibles para hacerlo, en un lector de NFC. Este sistema de comunicación que se ha incorporado a las tarjetas, que es el sistema de comunicación y le llaman así Near Field Communication, de un campo muy cercano. Se necesita estar prácticamente a 10 centímetros de tu tarjeta o menos. Entonces, prácticamente hay una invasión a tu espacio personal. Entonces, que dejes que invadan ese espacio ya creo que no solamente el riesgo que te roben de tu bolsillo algo, sino que también podrían leer. Pero ahora, ¿cuánto podrían robarte? Montos pequeños sí es muy difícil porque dejaría demasiada trazabilidad del delincuente y yo dudo que el delincuente se vaya digamos, a exponer tanto. Ahora, ¿cómo funciona realmente el NFC? El NFC, y esto hay que decirlo, las tarjetas que incorporan el pago sin contacto son tecnología muy avanzada. En tu tarjeta tienes una especie de microcomputadora que tiene una antena que es un filamento que está alrededor de toda la tarjeta y que cuando se acerca el POS o el lector, genera un campo electromagnético que energiza esa microcomputadora que está dentro y comienza la conversación entre tu sistema de pago sin contacto y el POS o el sistema que va a hacer el cobro. ¿Y qué datos? Y ayer justamente estuve trabajando en eso para saber qué datos hoy en día las tarjetas dan, porque teóricamente ha habido una evolución. Inicialmente algunas tarjetas dejaban datos o establecían como datos públicos trazas de los números de tu tarjeta, 4 últimos números, etcétera, fecha de vencimiento, el banco emisor y el tipo de tarjeta. Bastantes datos y eso sí, podrían utilizarse para una campaña de phishing donde puedo hacerme pasar por el banco. Con esa data puedo de repente convencerte para hacerte creer que estás tratando con el banco y sacarte más datos para ahí sí efectuar realmente un robo de tus cuentas. Entonces la posibilidad va más por allá por el robo a través de un phishing que Sí, por el contacto directo a la tarjeta. pero lo que ayer justamente hacía, traté de conseguir la mayor cantidad de tarjetas de mis colegas y todas las que revisé ayer,
están con un sistema operativo bastante actualizado y lo único que pude leer de esas tarjetas fue el banco emisor y el tipo de tarjeta, o sea, si era una Visa, una Mastercard, débito, crédito y eventualmente el banco. Ningún dato más. Todo encriptado, más es una tabla completa de los parámetros de comunicación, es decir, el chip se identifica, le dice al banco qué tipo de circuito es, sus parámetros de comunicación para que establezca la comunicación de la transacción. Y ahí viene lo evolucionado de este sistema de pago. Se emite un token que vale una sola vez. Así lo copies, no vas a poder hacer otra transacción con él. Entonces, hasta ahí, si tienes algún temor y no estás seguro, eventualmente, qué trae tu tarjeta que pueda, digamos, emitir públicamente y que un lector, y no necesitas tener el lector del banco, sino un lector. Los Android, como dije antes, son muy flexibles para hacerlo. En iPhone no puedo hacerlo, pero con Android bajo un aplicativo y lo convierto en un lector NFC. Esa es la habilidad. Y yo puedo leer, o sea, no necesita ser un aparato, el POS típico del banco, puede ser un celular, o hay dispositivos que normalmente se fabrican pensados en auditorías de seguridad y que sirven para poder leer. Hasta lo que he podido identificar con todas las tarjetas que pude conseguir ayer, no había más data de la que podríamos preocuparnos. Claro. Entonces, Y ahí, pero si aún así, perdón, no estás muy seguro qué puede traer tu tarjeta como dato público, bloqueador de tarjetas, el bloqueador de señal. Es simplemente una tarjetita que la pones en tu billetera. Algunas billeteras se venden con esa característica de bloqueo de lectura por parte de cualquier dispositivo que intente leer, o sea, lo que hace es bloquear el campo electromagnético para que no energice nuestro microcircuito y comience a emitir datos. ¿Ok? Entonces, con eso lo resolvemos. Una simple tarjeta bloqueadora. No quieres bueno, puedes inclusive envolver tus tarjetas con papel de aluminio y se acabó. No tan práctico como esto, pero sí puede ser esto. Hasta ahí, digamos, no hay mayor temor. Podríamos, por el contrario, como le digo, es un sistema de pago bastante evolucionado, diferente al anterior, que sí la tarjeta tenía muchos datos, por eso los skimmers eran de tanto riesgo. Ponías tu tarjeta y, o sea, el vendedor o quien sea de un establecimiento, el grifo, si pasaba esto 2 veces, uno para cobrarte y otro para copiarte la banda, perdiste, ¿no es cierto? Ahora, sin contacto, la tecnología que tú dispones en tus manos es bastante evolucionada. claro, y eso es muy importante, Jorge, pero para entender mejor en temas de ejemplos a la ciudadanía y a través de la información y de las denuncias que hemos recibido, porque hay una alerta donde muchas personas están desconfiando o señalando que han podido percibir que cierta persona con algún dispositivo parecido a un POS se acerca, ya sea cuando hay aglomeración de personas en las colas del Metropolitano, en las colas del Metro de Lima, o que tienen una especie de tipos carcasas de celulares y lo que buscan es acercarse hacia las personas, a las billeteras, hacia las carteras. Efectivamente, hay una denuncia masiva respecto a eso. ¿Has podido identificar en ESET o los análisis que ustedes han llevado que es efectivo, que acercando demasiado en poca distancia un teléfono, un dispositivo de POS, puedo robar las cantidades de dinero que se está señalando? No tenemos esa data, pero por el contrario, lo que la investigación que hemos estado haciendo ha detectado una modalidad que antes la teníamos como simplemente una idea de orden académico, ¿no? Es decir, si es posible hacer fraudes a través de NFC, pero no como lo han viralizado. O sea, el contacto, como te digo, va a depender mucho, y ayer rastreé una cantidad de tarjetas importante y ninguna, digamos, tenía, y estamos hablando de los bancos más conocidos en ese país, ninguna data que podría preocuparme para ser utilizada tan fácilmente. Entonces, insisto, si aún así tienes temor, bloquea tu tarjeta. Ahora, para asegurar más todavía, puedes usar estos medios de pagos, los wallets, famosos wallets ya sea de ¿Qué es un wallet? es una billetera digital que se activa simplemente, en este caso, por ejemplo, mi teléfono, doble clic y automáticamente se habilita, se activa a través de mi rostro, y esa es justamente la ventaja, la tarjeta con la que yo suelo pagar. Acerco al dispositivo y en ese momento se cierra. Es decir, no tiene posibilidad ni siquiera de sacar algún dato de mi wallet. Está totalmente protegido. Eso es una ventaja. Y te sirve no solamente para pago sin contacto, sino inclusive como medio de pago
para que tu número de tarjeta no termine en manos del comerciante y puedas sufrir un fraude. Pero lo que hemos detectado en este informe, que ha sido emitido al día 25 de abril, es el incremento de estafas a través del uso de un aplicativo real que se llama el HandyPay. Es un aplicativo que en particular se está utilizando mucho en el Brasil. Pero ¿en qué consiste este aplicativo? Permite que, por ejemplo, el papá le replique el wallet, la billetera, el medio de pago, se lo proporcione también en réplica a su hijo. No le da la tarjeta, sino simplemente a través de este medio le permite a él hacer pagos que él autorice. ¿Correcto? Entonces, yo papá, y así es. Pero el problema ha sido de que este aplicativo ha sido vulnerado, lo han modificado y le han incorporado, y hasta donde hemos podido investigar, la modificación ha sido tan bien hecha que inclusive ha dejado trazas de que ha sido hecha por una IA. Fíjate cómo la IA comienza a intervenir y ha logrado desarrollar un aplicativo que sí está poniendo en riesgo y que en realidad esta réplica ya no la hace el hijo, sino un delincuente está y sin control ha logrado modificar. Entonces, aquí el mensaje es, hay aplicativos bastante ingeniosos como lo que explico, este HandyPay, pero que han sido tomados por los delincuentes para robar dinero. O sea, hago un pago a distancia. Yo tengo aquí la tarjeta, pero se la estoy proporcionando a mi hijo para que haga un pago a través de Internet en otro lugar. Y eso es lo que han puesto en riesgo y esa es la incidencia que hemos detectado. Un incremento de robos justamente habiendo penetrado a HandyPay y habiendo alterado su naturaleza. Lo han puesto en riesgo. Se ha advertido al fabricante, en este momento el estatus de esta investigación está en corrección del aplicativo por parte del fabricante para aumentar la seguridad y aviso a todos los usuarios para que hagan la actualización directamente del proveedor. Esos son los riesgos de cuando tú instalas actualizaciones o aplicaciones fuera de la plataforma oficial. Eso no solamente pasa a través de este tipo de productos, de este tipo de aplicaciones, sino en cualquiera. Los cibercriminales se la pueden ingeniar para convencerte que hagas una instalación por fuera de la plataforma y pongas en riesgo, digamos, no solo tu dinero, sino mucho más. Tú sabes que toda nuestra vida digital hoy día está en el celular y pones mucho en riesgo. Entonces, seamos muy cuidadosos. Ojo, insisto que el sistema de pago a través de los celulares es bastante bueno, pero también obliga que nosotros seamos muy cuidadosos con el uso del celular. Lo que hemos detectado que en las últimas semanas, en lo que va del año, el incremento de robos de celulares abiertos, es decir, en el momento que tú te bajas del taxi y estás pagando, o en el momento que tú estás esperando el taxi y estás con el aplicativo del taxi, viendo dónde está tu taxi, es donde pasa el motorizado, el ciclista, chapa tu celular y es ahí donde tienes muchas posibilidades de otras ocasiones donde se robaba un bolso, donde se robaba el teléfono, ahora esperan el momento en que uno tenga activa la pantalla, en que tenga desbloqueado para poder acceder mucho más rápido a este tipo de fraude. Jorge, igual como tú nos has explicado que resulta a veces poco probable que nos puedan robar toda la información de nuestra tarjeta de crédito o hacer grandes transacciones de dinero solo por el acercar un dispositivo parecido a un POS o un celular que esté configurado. Pero si aún, como tú les señalas, tenemos esa desconfianza, tenemos ese miedo de llevar la tarjeta en la billetera o la tarjeta en una cartera, ¿cómo funciona este bloqueador que tú nos estás mostrando en este momento para que se pueda entender lo beneficioso y en qué nos ayuda para minimizar todo tipo de riesgo? Lo que hace es alterar la posibilidad de que el emisor, es decir, el dispositivo que está generando el campo electromagnético, logre energizar a la tarjeta. Simplemente es un elemento metálico que lo pones delante de la tarjeta y ya no permite energizarlo. Recuerda que lo que he explicado, el NFC funciona a través de una antena, que no es otra cosa que un filamento que está alrededor de la tarjeta. En el lado donde se ve el microcircuito es una computadora, la famosa EMB, que fue desarrollada por 3 entidades medios de pago, ¿no? Europa Pay, si no me equivoco, Mastercard y Visa. Europay, Mastercard y Visa. Entonces, cuando yo acerco un elemento, en este caso un generador de un campo electromagnético, esta antena lo capta y energiza el microcircuito y ahí comienza a emitir señal, datos.
Si yo le pongo algo que altere esta posibilidad, esta antena, que no es otra cosa que algo metálico, ya no energiza, ya no llega energía al microcircuito. Es la simple forma de bloquear. Y eso lo puedo llevar en la cartera, en la Sí, billetera, cerca donde tengo mis tarjetas así de es. crédito. Y hay billeteras que vienen con esa capacidad, ¿no? Ujú. Entonces, ahora lo otro es simplemente, pues, apaga. Por ejemplo, en el caso de los dispositivos Android, sí tienes posibilidad de apagarlos, ¿no? O sea, o en este caso los bancos, no conozco uno en el Perú que te permita apagar de estos aplicativos el tema sin contacto. O sea, no hay forma, ¿no? Entonces tú tienes que cuidar la tarjeta física, por eso siempre recomiendo usen sus celulares, es mucho mejor que la tarjeta física porque ahí sí pues se apaga automáticamente, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados, Jorge, y qué debo identificar al momento de realizar una compra a través de mi teléfono? ¿Cuáles, digamos, todas las medidas que yo debo de tener en cuenta para poder utilizar estas billeteras digitales sin ningún tipo de exposición o peligro? Como son cercanía, como te dije, menos de 10 centímetros, de 10, 15 centímetros como máximo, ¿no? Ahí la ventaja del celular que ni bien se realiza la transacción, se apaga. O sea, lo que hay que es simplemente hacerlo en el POS correcto, en el establecimiento. Normalmente lo hace un establecimiento. Y obviamente fijarse la cantidad que sea la correcta. Ahora, activen sus alertas. No cuesta nada activar sus alertas en ese momento. Inclusive te va a corroborar si el monto es correcto, ¿no? Y si hubiera una transacción fuera de lo que tú has autorizado, va a aparecer con tu notificación. Entonces, es una gran ayuda. Los bancos nos dan ahora muchas herramientas. Los bancos están avanzando muy rápido, gracias justamente a programas como el tuyo y todos aquellos que estamos haciendo esfuerzo por concientizar a la gente. Y ya los reclamos vienen mejor sustentados, de tal manera que los bancos tampoco no pueden evitar, digamos, asumir responsabilidad, ¿no? Claro, Entonces, hay eso un- ha acelerado el proceso de mejoras en lo que es seguridad. Claro, y hay un punto muy importante que tú señalas y que también podría tener relación a este incremento de denuncias que señalan haber sido engañados o estafados con el toque fantasma. Hay un punto muy importante que tú bien dices, el tema de la actualización de las aplicaciones. Puede ser también de que este tipo de fraude llegue a través de una invitación a una descarga de aplicación que en muchos casos también hemos señalado en Alerta Latina, le envían a través de mensajes de WhatsApp, de supuestas promociones, y es en ese momento donde se captura la información importante de nuestras credenciales financieras. Es correcto, lo que ha pasado en el Brasil, el tema del Handy Pay, una actualización se descarga de un sitio no oficial y ahí alteraron la naturaleza del aplicativo, convirtiéndole en una herramienta para que el delincuente te sustraiga todo el dinero. Entonces, cuidado, no solamente en este tipo de aplicativos, en general, siempre ir a través de la plataforma oficial, ¿no? Nunca fuera de. O sea, los de iPhone lo tienen más difícil porque tienen que utilizar un aplicativo para romper la jaulita, como dicen el jailbreak. Los APKs de Android a veces sí son fáciles de instalar y los usuarios no se dan cuenta que realmente se están exponiendo a un riesgo bien alto, ¿no? Claro, y esas son las señales de peligro que siempre tenemos que identificar en primer momento cuando vamos a utilizar nuestras billeteras diariamente. Así es. Ayer justamente que estuvimos trabajando en esto para obtener datos locales, como te dije, de todas las tarjetas que investigué, ninguna encontré con datos públicos que valgan pena señalar, pero lo que sí hicimos también es socialmente cómo la gente se expone. ¿Qué pasaría si, y de hecho que hicimos las pruebas, porque hay dispositivos que usamos para lo que se llama auditorías de seguridad, que son más potentes que un celular y que eventualmente se puede capturar datos y el escenario es el siguiente, un ascensor, trabajadores de empresas importantes con su badge bien expuesto en el pecho, nombre, empresa, sus billeteras en el bolsillo de atrás totalmente descuidadas. Un escenario, como te digo, si su tarjeta da datos que me permitirían hacer un phishing muy creíble, tengo todos los ingredientes. Sé quién es porque me lo dijo en su badge, tengo hasta su imagen, sé dónde trabaja y encima si tengo datos adicionales de su tarjeta, podrías construir un phishing muy efectivo. Entonces, seamos cuidadosos con nuestra identidad. Así como en el mundo virtual manejamos un tema de privacidad y ajustamos todos nuestros aplicativos para, digamos, segmentar lo que hacemos público, igual en la vida física, ¿no? No nos descuidemos también que así como ha habido estas quejas o esto es lo que se viralizó a través del toque fantasma, no nos expongamos, ¿no? O sea, las tarjetas contactless son muy seguras, pero como te digo,
puede haber alguna tarjeta que dé datos y sea un riesgo, ¿no? Claro. Y en este caso, una vez que somos víctimas de algún tipo de situación, ¿cómo es que debe ir la figura para algún tipo de reclamo? Tú bien señalabas, Jorge, que ahora las entidades bancarias están siendo muy cuidadosas con todos los sistemas de seguridad, pero si por ahí falla algún tipo de medida de seguridad por parte de la entidad como usuario, ¿cómo puedo yo acercarme o qué es lo que puedo identificar para ir a hacer determinado reclamo de algún tipo de fallo en el sistema que hay alrededor de mi tarjeta? Lo bonito de las tarjetas de crédito es que te permiten hacer lo que se llama el repudio de una operación, ¿no? O sea, yo desconozco una operación y eso el banco me tendría que demostrar que yo fui el que lo hizo, ¿no? Entonces, sí hay herramientas hoy en día a través de Indecopi y los organismos competentes para hacer un reclamo y que el banco me demuestre que yo no fui. O sea, el banco está obligado a proveerme de todas las medidas de seguridad para evitar que justamente sea víctima de un fraude. Y ahí hay un punto importante que señalas que como medida debemos todos tener esa cultura de activar nuestras alertas de transacciones, porque es una manera de poder visualizar en el momento qué se está haciendo con nuestra tarjeta de crédito, aun cuando nosotros no estamos monitoreando muy de cerca quizás una billetera o quizás donde tengamos la información en ese momento. Así es. Lo que has dicho es justamente lo que sostiene hoy día la seguridad, que es una carrera contra los criminales, ¿no? Entonces yo no me puedo exponer tan fácil, pues, y demorarme días, porque solo horas ya es demasiado para dar posibilidad que el daño sea mucho mayor, ¿no? Entonces, el tener activadas alertas me permite actuar rápido. Uno, para, digamos, en este caso, impedir que el daño sea mayor, es decir, confinarlo y de ahí inclusive evitar que eso digamos, se propague, ¿no? Que eventualmente la data expuesta pueda, digamos, afectarme de otras maneras. Entonces, si ya veo que me han han descubierto, digamos, o han encontrado la forma de bajarme dinero de mi tarjeta, tengo que reportarlo al banco, tengo que cambiar clave, cerrar celular, todo aquel proceso que mitigue, disminuya mi riesgo, ¿no? Entonces, tengo que actuar de esa manera. Tengo que ser proactivo y para eso tengo data, ¿no? Notificación, llega una transacción, ¿de quién me está pagando con mi cuenta de ahorros, ¿no? Actuar. Entonces, aquí la lógica es muy simple, ¿no? Primero, y lo que tratamos de hacer siempre, y yo te felicito en eso, María, es poner al público la información, que la gente entienda lo que se expone, luego que valore, o sea, que sensibilizarlos, saber que esto puede ocasionar daño económico, Al daño patrimonio inclusive hasta su propia emocional y integridad, todo, ¿no? claro. Entonces, de esta manera, lo que le estamos diciendo, ¿qué debes hacer? Actúa, actúa. Y en este ámbito tienes que actuar rápido. De esa manera, el daño lo reduces, lo minimizas o lo extingues. Claro. Jorge, y de tu experiencia, si una persona en este momento quiere aplicar o quiere utilizar una billetera digital, ¿cuáles son esos pasos que tú les recomendarías antes de bajar estas aplicaciones o de utilizar? ¿Cuáles son las más recomendadas? ¿Cómo puedo yo, si quiero ingresar en este mundo del pago sin contacto, tener todas las medidas de seguridad antes de implementarlo? Porque muchos aún todavía no tienen un sistema de pago sin contacto. Mi escenario, pocas tarjetas en la billetera, casi nada, ¿no? Y la que hay está protegida con algo como esto, listo, ya, no hay forma que la lean. Segundo, he activado mi wallet digital porque no solamente en el tema de pago sin contacto es bastante efectivo porque requiere validación, además, ergonométrica, sino que además lo uso para pagos a través de Internet. Porque de esta manera lo que pongo en el medio es alguien más. No solamente está el proveedor de la tarjeta, Visa, Mastercard, sino que está en este caso el gestor de la billetera, que sería Apple Pay, y que si pago a una plataforma como estas plataformas chinas, tengo la seguridad que no le voy a entregar la tarjeta, el número de mi tarjeta, ni ningún dato de mi tarjeta va a recibirlo el comerciante, sino un token digital emitido por, en este caso, el sistema Apple Pay o Google Pay, que son los más populares, ¿no? Yo considero que esas son las formas más seguras. Ahora, lo que tienes que asegurar es el celular, sin duda. Que no esté abierto, pues todavía tenemos gente que no le pone una clave bastante dura para abrir el celular. Ya.
Jorge, y ahí también en la conversación que teníamos, hablabas mucho del tema también de estas formas de seguridad, o mejor los mecanismos de seguridad de estas plataformas de ventas de productos chinos. No es confiable y no es recomendable desde tu experiencia colocar nuestras tarjetas de crédito, nuestros números de tarjeta de crédito, aun cuando nos digan que los filtros de seguridad son los adecuados, aun cuando sea una plataforma que has descargado desde una zona segura. En realidad, en cualquier plataforma de pago, ¿no? Yo voy a desconfiar de todos, ¿no? Lo decían los chinos porque siempre uno escucha y es gracioso, ¿no? Que yo me acuerdo que la primera vez que compré en una plataforma china, alguien me dijo, ¿y estás seguro que te van a llegar esos, compré zapatos para jugar fútbol? No te van a llegar en tamaño llavero. Es por eso que uno tiene esa imagen de que te van a hacer algún truco ahí, ¿no? Nada más por eso, pero en realidad cualquier plataforma es mejor si yo tengo cómo agregarle seguridad, lo hago. Y eso es lo más recomendable entonces en Sí, este sí, sin momento, duda. utilizar. Yo creo que es bastante seguro, como te digo, ya para que rompan los sistemas de seguridad de Apple o de Google ya es bastante complejo, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida que no esté entregando el número, y va en forma un token completamente ilegible, ¿no? No hay forma de que alguien pueda, así se les pierda la base de los pagos autorizados a esta plataforma, no hay forma que te vayan a hacer daño a ti. Claro, y en la experiencia que tienen por los laboratorios y análisis de SET, Jorge, ¿cuáles son las modalidades que han ustedes recibido, digamos, en las últimas semanas? Así como se ha hecho viral el tema de la estafa del toque fantasma, ¿cuáles otras modalidades que crees que están en este momento siendo mostradas o que pueden significar un peligro para las víctimas? Lo que sigue siendo un peligro y realmente estamos bastante preocupados es las plataformas. A ver, para empezar, el tema del delito digital se ha convertido en un gran negocio. O sea, hoy día hay plataformas donde uno puede comprar herramientas, o sea, se suscribe a una plataforma de un malware as a service, de un ransomware as a service. Es decir, convirtieron la delincuencia en un servicio digital a través de plataformas. Cualquier persona, no necesariamente con algún conocimiento muy particular, puede acceder a ellas e intentar robar con las herramientas que le provea. Y una de esas herramientas está muy activo, son los info stealers. Son los que tratan de sacar la mayor cantidad de información que, mezclada con la que ya conocemos que está en la calle, puede ejecutar un phishing muy creíble. Y ahí sí puede hacerse pasar por un banco y robarte, por ejemplo, códigos de una sola vez, quitarte redes, hacer lo que sea, ¿no? Entonces, la recomendación siempre, nunca compartas códigos que se emiten por una sola vez, ya sea para validar cuentas de WhatsApp, redes sociales, cuentas bancarias, autorizar operaciones, no lo compartas con nadie. Así diga que sea pues el Papa, no se lo compartas a León. No le creas porque no va a ser León que te va a estar escribiendo para que le compartas un código, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos en ello porque la incidencia es bien alta. Y los delincuentes van a estar donde siempre hay tendencia. Así que el Eso es mundial, lo por que, ejemplo. claro, eso es lo que llama siempre la atención en referencia a las denuncias y a la información que nos llega a través del correo de Alerta Latina, que hay modalidades que son recurrentes, que son conocidas, que quizás son explicadas, pero lo que también hay que analizar es que, como bien lo señalas, todas estas redes de estafadores, de defraudadores, también van perfeccionando sus técnicas, van creando estrategias para eliminar cualquier tipo de duda y muy por el contrario, crear escenarios mucho más reales para que el usuario se convierta en víctima a través de una información que es prácticamente real a vista de lo que nosotros tenemos en este momento según las denuncias. Así es, esto de las estafas es una habilidad, pues. Es una habilidad y además la poca vergüenza, sin duda, y ahora encima la tecnología le provee herramientas muy sofisticadas, ¿no? Entonces estamos ya a un delincuente dándole herramientas cada vez más eficientes para que haga mejor su trabajo. Entonces, por eso decía hace un rato, ¿no? Esto es una carrera continua entre los delincuentes y los que tratamos de ayudar para evitar que esto genere daño en la comunidad, ¿no? Recuerda que nuestra promesa es
cuidar el progreso de las personas. Entonces, tenemos que correr y estamos continuamente en esta competencia para Que es muy evitar. importante porque sí hubo una cifra que nos compartió en una edición de Alerta Latina el coronel de la Dirección de Investigación de Cibercrimen, que estamos hablando desde el año pasado y hasta este mes de una pérdida prácticamente de 42 millones de soles en denuncias por ciberestafas, cibercriminalidad. Y es un monto que si bien no ha sido obtenido bajo amenaza, bajo un atentado, bajo colocar un explosivo en un negocio, es obtenido creando este tipo de escenarios ficticios, creando ese lazo de confianza que tienen estos delincuentes para hacer caer a los usuarios que en algún momento creen que efectivamente se están contactando con un funcionario bancario, con un inversor reconocido a nivel mundial, con un artista, porque también hay casos de supuestos artistas que se contactan, te enamoran o quieren hacer un tipo de negocio, te piden cierta inversión de dinero y resulta que cuando se invierte desaparecen totalmente. O estas también empresas que hemos denunciado que son las llamadas a invertir para duplicar y triplicar tu dinero, que realmente son tan conocidas y hay hasta el momento muchas personas que siguen creyendo que por recibir los primeros meses cierta utilidad o cierto interés es una empresa factible y hay detrás todo un sistema de pirámide que ha generado tanto daño a miles de familias. Una modalidad antigua de estafa que se potencia a través de los medios digitales, ¿no? Es terrible, ¿no? Y negocios delictivos que se construyen a partir, por ejemplo, de la sustracción de una base, y me ha pasado hace unas semanas, ¿no? Yo tengo un timeshare de una cadena conocida en el Caribe y me llega un correo con una oferta que le digo a mi esposa, mira, oye, qué buena oferta, ¿qué te parece si nos vamos ahora a mitad de año? Porque mira, una oferta muy atractiva. A ver, contáctalos, ¿no? Y se me ocurre usar el contacto que estaba ahí y me contestan y tenían datos muy creíbles. Tenían mi código de socio, que se supone eso es privado, ¿no? Tenían todos mis datos personales. Y después, cuando me di cuenta que algunas cosas no cuadraban, yo seguí la corriente para intentar saber hasta dónde eran capaces de llegar. Y detrás de eso había todo un contact center, porque no solamente me llevaba una persona, me llevaba otra, me insistían, trataban de que ya para esto ya me había contactado directamente, o sea, con la cadena, y efectivamente me dijeron que habían todo un grupo de delincuentes tratando porque se filtró, y eso fue un error de ellos de repente no advertir a toda su red de asociados que había habido una filtración, porque robaron pues códigos de socio, nombres, correos, y así comenzó masivamente la estafa. Yo creo que alguien cayó, porque eran muy insistentes, o sea, realmente parecía que fuera la misma cadena la que te estuviera llamando. Y una vez que se dieron cuenta que hacía demasiadas preguntas, ya me bloquearon, ya me cerraron todo, pero para esto yo todos los datos que había colectado ya se los pasé a la cadena, ¿no? O sea, para advertir y que otros no vayan a caer, ¿no? Claro, y ahí es muy importante el sentido que tú señalas de la desconfianza, aún cuando nos están contactando una empresa a la cual estamos afiliados, a la cual somos socios, siempre identificar qué tipo de información es la que me pedían en un primer momento y qué tipo de información es la que me piden luego para poder ahí identificar cuál es el desfase y sobre todo evitar, imagino, hacer algún tipo de transacción que no sea reconocida en ese Sí, a momento. través del correo, por ejemplo, uno hay que saber reconocer si efectivamente ciertos dominios son usados por la organización. ¿Tienes dudas? Puedes usar cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial. Yo uso ChatGPT, ingreso, este dominio pertenece a tal, inmediatamente me dice, no, no este dominio no corresponde y eventualmente es un riesgo. Entonces, pero hay formas que en el correo suplantar, y es por eso es tan útil la tecnología para marcar tu correo y no permitir que sea duplicado, ¿no? Este, eh, Son las organizaciones que tienen que preocuparse un poquito más. Creo que en Latinoamérica todavía nos falta ser proactivos, o sea, si hemos sido víctimas o detectamos que hay una fuga de data, tenemos que mandar una Advertirlo carta a todos nuestros inmediatamente. clientes diciendo que han sido víctimas y que eventualmente qué están haciendo para remediarlo
y qué riesgos potenciales tienes y cómo puedes cubrirte de estos riesgos. Esas cartas no las veo localmente. Ningún banco, ninguna empresa a las cuales sabemos que han sido expuestas, ninguna entidad me ha mandado una carta diciendo que mi dato ha sido expuesto. Se toma recién acción cuando existe algún tipo de Si alguien lo denuncia denuncia de una o María viene a víctima, denunciarlo y recién recién toman acción, comienzan a ¿no? comunicar. Y ahí hay un punto muy importante que bien lo señala Jorge Ceballos de ESET, que debemos tener en cuenta y saber que ahora toda nuestra información, todos nuestros datos están expuestos a través de estos mercados ilegales, porque lamentablemente la fuga de información, ya sea de instituciones o de empresas, permite que estas redes de delincuentes puedan acceder a nuestros nombres, nuestra identificación, correos electrónicos o hasta el tipo de producto bancario que nosotros consumimos en este momento. Y es ahí donde se crean estos escenarios ficticios para hacer creer a la víctima que se están contactando directamente con ellos, con una conversación muy confiable, una conversación muy perfecta, que en muchos casos muchas personas no logran detectar que detrás hay un escenario de engaño. Nuestra información está expuesta y las redes criminales la tienen en este momento. Por eso siempre es importante desconfiar, hacer preguntas, y si un funcionario es realmente que nos está contactando, no va a tener ningún inconveniente en responder todo tipo de denuncias con tal que su cliente, o en este caso el usuario, quede con información que en ese momento pueda comprender que está bajo, o Sí. mejor dicho, que no está Hay bajo que ningún ser peligro. desconfiado y tener esa pregunta que cambia la historia. Por ejemplo, yo lo único que le pregunté al señor, estoy consciente que estoy debiendo la membresía de este año y quiero ponerme al día. Quiero pagarlo ahora. Y me dijo, no se preocupe, cuando usted esté en el hotel ahí, es más, hasta probablemente se la condonemos. Eso no ocurre, pues, ¿no? Yo dije, qué gracioso, dije. Y cada vez que conversaba, porque me llamaban insistentemente, me ofrecían más, hasta querer hacerme caer. Pero yo le seguía, ya los había identificado y he proveído todos los números telefónicos, los dominios de correo, toda la información al dueño original de este cadena hotelera, ¿no? Y es importante también que como una cultura tanto de sociedad como una cultura ciudadana, al momento de identificar también este tipo de engaño, Jorge, podamos replicar esa información, podamos advertir primero a nuestro entorno cercano, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, porque hay información que no llega en el determinado momento a ciertas personas. A veces hemos lamentablemente denunciado la estafa de la maleta, el supuesto familiar o amigo que viene del extranjero te quiere encargar una maleta y tienes que pagar cierta desembolso para que ese producto salga de aduanas. Muchas personas decían, ¿cómo caíste? A mí también me pasó lo mismo, pero nunca advertimos que conocemos de esa modalidad y que esa información puede salvar a una víctima que tengamos en nuestro entorno cercano. Sí, efectivamente, creamos muchos grupos de WhatsApp, muchísimos, y tranquilamente colocando en ellos esta información podría salvar a otro, ¿no? Creo que ahí hay que... Trabajar mucho. Es un tema emocional, ¿no? Porque cuando caes en algo te sientes, pues, oye, qué sonso he sido, ¿no? No quiero que los demás sepan que he sido un sonso, ¿no? Y cuando son momentos vulnerables, es algo también que hemos ido analizando y descubriendo en torno a las denuncias que nos llegan al correo electrónico, Jorge, y es un punto muy importante. Muchas personas no quieren denunciar por ser estigmatizadas de inocentes, por ser estigmatizadas de no prestar atención, pero son momentos vulnerables que en algún momento cualquier persona podemos tener, y lamentablemente llegó el escenario perfecto de estos criminales y hacen caer a muchas víctimas, pero eso no genera que la culpa sea de la víctima. Eso es lo que las redes criminales quieren hacernos creer, que la víctima es la culpable, cuando la culpa, el delito son de estos delincuentes, y con las denuncias nosotros podemos identificarlos y hacer caer Sí, a estas redes que lamentablemente tanto daño están haciendo a miles de familias en este momento. sí, ahí debo insistir, a veces damos demasiada información en nuestras redes, hasta de estados emocionales. Creo que el publicar cierto tipo de contenido a través de nuestro muro, nuestro estado, da demasiada información de en qué situación emocional estás viviendo, ¿no? No debemos dar ese tipo de información públicamente porque puede ser utilizado muy bien por los criminales, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso. La privacidad es algo que uno tiene que entenderlo y además que considerar que en el mundo digital todo lo que sale de tu control puede ser utilizado de miles de maneras. Una imagen, un video,
un comentario tuyo, lo que fuere, ¿no? Así como la ley puede, digamos, armar evidencia a través de un conjunto de información, los delincuentes también arman una estrategia a través de esa información. Es esta continua carrera y solo será posible mitigarla con información. Lo que estamos haciendo salva vidas, salva recursos y no vamos a descansar en ello. Muchas gracias, Jorge, porque en esta edición hemos conocido los mitos y la realidad en torno a esta nueva modalidad llamada el toque fantasma. Es muy importante que siempre tengamos todas las medidas de seguridad para proteger nuestros datos, para proteger nuestras tarjetas de crédito, pero también conocer información para no generar alarma alrededor de ciertas situaciones y más bien que ellos nos lleven a generar un tipo de conciencia de cómo puedo proteger mi información, en este caso a través de un bloqueador, nuestras tarjetas de crédito, que son acciones que nos pueden poner en seguridad y evitar algún tipo de bloqueo para que estas redes criminales no puedan llegar a nosotros. Es el tema de saber. Una vez que sabes, ya depende de ti. Es acción. Muchas gracias, Jorge. Estuvo con nosotros Jorge Ceballos, experto en cibercriminalidad de SED Perú. Con él hemos compartido todas esas señales que pueden llegar a identificar cómo actúan estas redes criminales, principalmente con esta modalidad que hemos atendido a través de una información a nuestro correo electrónico. Ya sabe, para cualquier tipo de denuncia, para cualquier tipo de señal de alerta que usted quiera generar con este espacio y que nosotros podamos replicarlo en información, por favor, al correo mhorna@latina.p o al teléfono que va a aparecer en su pantalla. La información siempre es reservada. Siempre vamos a seguir el rastro de su denuncia y poder también analizarla con las investigaciones que están realizando en este momento la policía. Muchas gracias por acompañarnos en cada edición. Muchas gracias por sus correos electrónicos y principalmente tenemos un trabajo que vamos consolidando semana a semana, porque para Alerta Latina es importante recibir una información, un correo que nos señale que han podido reconocer algún tipo de señal de alerta, algún tipo de estafa y gracias a esta información han podido bloquear estas intenciones de los criminales. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos la próxima semana.